aquí estamos. Oigan, sean bienvenidos y déjenme retomar este tema que de verdad, bueno, hemos visto de todo en medio de este proceso electoral. Se ha dejado al descubierto la clase de políticos que tenemos, desde los que hacen show a través de las redes sociales, pues hasta los que de pronto son acusados por abuso sexual, otros más que incitan a la violencia y bueno, no por ello y menos importante, los que tienen alguna relación, algún lazo consanguíneo, pues con personas que están vinculadas directamente con el crimen organizado. Les dejo un nombre puesto sobre la mesa: Evelyn Salgado Pineda, la hija de Félix Salgado Macedonio. Me despido, que tengan una excelente tarde. Gracias, Magda. Bueno, no la pones fácil. La realidad es que este tema, fácil desde un punto de vista y complejo, desde luego, por lo que significa, Víctor, lo que nos pone sobre la mesa Magda. A ver, hay estatutos en Morena que sería imposible que ella fuera la sustituta de Félix Salgado, pero como en este país pueden suceder cualquier cosa, vamos a ver qué sucede, que van decidiendo hacia adelante. Pero me parece que el meollo del tema que pone Magda sobre la mesa es: ¿tenemos a los políticos que merecemos? O sea, yo me he preguntado muchas veces eso. Al veo al político hecha la machincuepa, cuando veo a Samuel García cantando con su esposa, cuando veo al candidato a diputado que él dice, bueno, yo no ofrezco nada porque no puedo dar nada. Entonces dices, y luego vemos los gobernantes, Víctor, que muchas veces tenemos entre los que hemos mencionado, por ejemplo, pues el gobernador del estado de Morelos. ¿Qué más podemos decir? ¿Sí? Si ahí lo tenemos, el claro ejemplo, y así nos podemos ir recorriendo diferentes puntos de la República Mexicana, precisamente viendo esto, ¿no? Entiendo que estos candidatos que estamos observando, que estamos viendo en estas campañas banales, también es muy complejo en un momento dado, ¿sí?, llamar la atención del público en 20 segundos o entonces tienen que bailar, dar marometas, brincar, hacer TikToks, o sea, todo lo que sea, pero nos indica lo vacío que tenemos, este gran vacío que tenemos en la política, Víctor. Un primer comentario. Difícil debatir contigo ese tema, mi querido Raúl, porque me dejas sin armas para poder decir lo contrario a lo que tú afirmas y señalas. Yo no sé si los pueblos, o en el caso nuestro, tenemos los gobernantes que nos merecemos. Algo puede haber de verdad, pero lo cierto es que sí, yo veo con preocupación cómo la calidad de nuestra clase política, de nuestros políticos en general, en lugar de ir a la alza, va a la baja. Y esto no quiere decir que los anteriores hayan sido mejores, pero bueno, yo tengo recuerdos de políticos muy formados en un contexto de la Universidad Nacional Autónoma de México en la 40, 50, cuando la gran mayoría eran egresados de ahí, licenciados, con estudios, viajados, en fin. Eran igual tal vez de tranzas y tal vez no conocíamos aspectos tan delicados de su vida privada por no tener lo que hoy tenemos en materia de comunicación, como las redes y las tecnologías de información y demás. Pero la verdad es que sí es preocupante ver cómo también nuestros propios líderes, quienes están al frente y que deberían tener una gran responsabilidad tanto en los partidos políticos como en los diferentes puestos donde se decide, pues sean tan irresponsables de permitir y tolerar esto, que al final del día termina reflejándose en la calidad de vida de una ciudadanía. Yo no sé si al final puedan decir, bueno, pues tienes el gobernante que te mereces, pero no es justo para este país, y más en el contexto internacional, mundial, global en el que hoy nos envolvemos, y que vemos ejemplos. Ayer platicábamos de lo que ha hecho Estados Unidos, y perdón por la comparación, pero es un presidente como en 100 días le ha dado la vuelta a la tortilla en Estados Unidos, y trae programas progresistas muy bien pensados, muy bien ejecutados, que no nos vengan a decir que es porque ellos tienen dinero y nosotros no, cuando la cuestión es querer hacer las cosas bien. No sé qué hemos hecho para merecer esto, Raúl. Fíjate que, bueno, yo creo que es parte de este esquema. ¿Sí? ¿Por qué los partidos políticos proponen a estos candidatos? ¿Por qué? Porque el partido político tiene otra lógica diferente a la que tú y yo y los ciudadanos en general tenemos. Los partidos políticos están, bueno, precisamente por el poder,
pero no solamente por el poder político que pueden tener, sino por el poder económico. Si esto que estamos viendo, el que pongan a Paquita, la del barrio, como candidata, el que pongan a futbolistas, a artistas, digo, no tengo nada contra ellos, hay personas de estos giros que respeto y son personas muy cultas, muy preparadas, ¿sí? Pero el problema de lo que estamos viendo es esa falta de congruencia con lo que debería ser la política, porque los partidos están sobre las prerrogativas, sobre el dinero, no perder su registro. Ahorita muchos partidos políticos, de los más de 10 federales que hay y 13 en muchas entidades, lo que quieren es preservar, sí, el registro, no perderlo. ¿Y cómo? Alcanzando ese porcentaje mínimo del 2 o el 3% para seguir recibiendo carretadas de dinero, millonadas de dinero, como ha sucedido en el pasado y como sigue sucediendo. Y entonces el objetivo no es tener gente capaz, el objetivo no es tener gente que pueda de alguna forma ser un buen legislador para hacer leyes. Ayer, por ejemplo, Víctor, aquí en Guadalajara tuvimos un ejercicio que lo hemos venido haciendo con el ITESO, una universidad muy prestigiada que ha organizado foros para poder ver a los diferentes candidatos, ¿sí? Y te das cuenta, ¿sí?, de las 13 o de las 12 candidatas que ayer veíamos, ¿sí?, candidatas a diputadas, 3 o 4 saben a qué van, qué están buscando, el poder, cuál es la responsabilidad de un diputado. Las demás, pues servicios públicos que no les toca, sí, que alumbrado público que no le toca, que seguridad pública que no les toca, o sea, no tienen ni siquiera una claridad de qué es exactamente a dónde van. Y esto lo multiplicamos por cada uno de los candidatos que hay para, pues, la renovación del Congreso Federal, los 30 congresos estatales y, bueno, toda esta cantidad impresionante de autoridades que vamos a elegir. Entonces, los partidos tienen una gran responsabilidad porque su lógica es diferente a la tuya, a la mía, a la del ciudadano en general. Sí, decía la tristemente recordada profesora Elbester, que en este país no hay proyectos políticos serios, hay proyectos personales. Son los proyectos personales de los políticos los que hacen avanzar a este país, y en la medida en la que sus proyectos avanzan, el país avanza. Algo muy triste, porque habla de las miras, del tamaño de miras de la clase política que tenemos. Y en lo que respecta a lo que decías tú del debate, que también es algo similar a lo que vivimos aquí en el norte, debo decirte que veo con tristeza que esto te movería a la risa o a la broma, de no ser porque luego en su camino queda la vida de millones de personas y el destino de estados o municipios que después los vemos hundidos por no haberse sabido administrar correctamente o saqueados. Aquí preocupa eso, sin contar la vena criminal, mi querido Raúl, como está ocurriendo en el caso de Guerrero. Entiendo que Guerrero es un estado complicado y difícil, donde ha predominado mucho el concepto caciquil de las familias, pero también, caray, saber la trayectoria de los personajes, saber qué vínculos les unen, qué hay detrás y darse cuenta que hay cosas oscuras y aún así seguirlos empujando, se me hace una franca irresponsabilidad que tarde que temprano van a tener que dar cuentas por eso, mi querido Raúl. Yo lo lamento y me preocupa, ¿eh? Cosa contraria, me gustó lo de Michoacán, donde con mucha gallardía quien perdió, Raúl Morón, si estoy mal corrígeme, Morón dijo no, mi hijo no va otro y adelante, y lo apoyamos. Sí. Eso habla un poquito de cordura política y de cordura cívica y civil, no así en Guerrero, desafortunadamente. Sí, ahora, porque insisto, los estatutos de Morena prohíben eso, poder de alguna forma dejar en sucesión a una persona en primero o en segundo grado, está prohibido por Morena. Sin embargo, aquí se siguen haciendo tontos, siguen haciendo como que no saben, como que no se dan cuenta, dejan correr el tiempo y seguramente podrá ser candidata a la hija de Salgado, pero con todos los anexos que ya se mencionaron ampliamente aquí en Mega Noticias. Pero me parece algo muy delicado y tú lo acabas de tocar, ¿sí? Delicado. A ver, la gente, sí, el ciudadano, el pueblo, como tú lo dices, esa figura amorfa que es amplia, ¿sí? El pueblo sigue apoyando a Salgado, aunque Salgado no participe. O sea, híjole, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hacerle? De entrada hay que desmitificar ese concepto de pueblo, porque es una figura engañosa, es una figura retórica y demagógica que usan los políticos también. El pueblo me apoya.
Representamos al pueblo, dicen, caramba, representar al pueblo. ¿Qué es el pueblo? El pueblo somos muchos, somos todos con diversidad de pensamiento, de cultura y de costumbres. No, ellos representan a pequeños grupos que han logrado encapsular y que hacen sentir como que es el pueblo. Dices que el pueblo me pide, el pueblo me demanda. No. Es importante que empecemos a desmitificar ese concepto de pueblo, porque bajo ese nombre, Raúl, ¿cuántas infamias han cometido ahora sí en contra de nuestro pueblo y de nuestra sociedad? Sí, bueno, hay muchos seguramente más que seguiremos analizando este asunto. Aquí me parece que lo que tenemos enfrente en esta jornada de elección del próximo 6 de junio, ¿sí? A ver, habría que tener una gran participación ciudadana, de alguna forma, a favor o en contra, Víctor, pero es difícil. Y luego, entre tantos partidos, se pulveriza muchísimo el voto. De por sí, la autoridad electoral señala que tendremos una votación inferior al 50% por ser una elección intermedia. Quizás los estados, los 15 estados que van a tener jornada electoral estatal, le den un empujón a este tema de la participación, pero en promedio una elección intermedia baja al 50 o menos la participación de los ciudadanos, y esa poca participación también que se genera, pues va dejando esas grandes oportunidades para grandes partidos, para líderes, digamos que son populares, pero que no es lo que siempre le conviene al pueblo. Así es que, ahora sí, utilizando, no siempre lo que le conviene al pueblo, lo que le conviene al ciudadano. Sí, la verdad es que lo hemos visto. Al ciudadano. Sí. Raúl, yo te propongo, hoy es viernes y es Día del Niño, que demos por cerrado el tema y compremos un pastel y tratemos de regresar a ese niño que todos tenemos adentro, porque finalmente pues es viernes, Día del Niño, ¿no? Y a veces estos temas te crean mucho sentimiento de amargura o de preocupación, y bueno, creo que a veces hay que saber cerrar la página, al menos de momento, mi querido Raúl, te propongo. Mira, no, y lo tomo desde luego. Aquí lo que podemos de alguna forma concluir es, necesitamos participar, hay que participar, ¿sí? No podemos seguir quejándonos y se puede ir escribiendo y hacer opinión en la televisión y seguir escribiendo en la prensa, sí, de alguna forma, muchas cosas que están mal, sí, muchas cosas están mal, pero si no hay participación ciudadana, si no participamos los ciudadanos, y la única forma, por lo menos, de participar activamente, porque hay muchos activistas, es que hay que firmar y que ahora participa en tal firma para hacer tal cosa. A ver, el activismo necesita actuar, y una forma en donde podemos actuar los ciudadanos es con nuestro voto, no hay de otra. Así es que nos guste o no nos guste, tenemos que participar para de alguna forma ir reencauzando pues esto que de alguna forma ha venido preocupando a muchos ciudadanos. Oye, Raúl, y recordar por ahí una frase que leí que decía, y que creo que se me hace muy interesante: no porque lo incorrecto termine imponiéndose, es correcto. No porque la verdad se oculte, deja de ser verdad. Al final del día, lo incorrecto se demuestra que es incorrecto, y la verdad sale a relucir. A veces tarda, y a veces tarda tiempo doloroso para entender, pero lo correcto es lo correcto aquí y siempre. Y creo que ahora se están haciendo cosas muy incorrectas en nombre de la democracia y en nombre del pueblo, mi querido Raúl. Así es, nos quedamos para la reflexión el fin de semana. Gracias, Víctor, un saludo, muy buenas tardes. Un saludo afectuoso, Raúl.